Buenas tardes. Os damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank que cierra su edición número 81 con la persona que ha puesto imagen, color y actitud a esta Feria del Libro 2022, el historietista Isaac Sánchez, que firma nuestro cartel y que está a punto de empezar esta charla y reflexión sobre el cómic como arte secuencial, la narrativa del cómic. Un acto que vamos a emitir en directo a través del canal de YouTube de la feria y os informamos de que el público saldrá de espaldas en la imagen y, en caso de preguntar, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra uno de los protagonistas de la tarde, el responsable de la librería Akira Comics, Jesús. Ay, que se me ha olvidado tu apellido. Dilo tú. ¿Jesús? Marugán. Eso es. Bienvenido, Jesús. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir a esta charla con este calor que hace y ya acabando la feria. Quisimos proponerle a la Feria del Libro esta charla porque, bueno, Isaac, aparte de muy buen amigo, está demostrándonos con su obra en cómic que se puede, como un poco como hizo Will Eisner en el cómic, el cómic El arte secuencial, de ahí sacamos el título para la actividad, no fui muy original, pero me parecía interesante que igual que él, a través de su propia obra, nos cuenta cómo funciona la narrativa del noveno arte, bueno, pues Isaac también, que ya nos lo ha demostrado con creces a través de Taxus, del Don, que el año pasado precisamente le dimos el premio de las librerías de Madrid a Mejor Cómic del Año. Bueno, por supuesto, pues qué decir, este año las bolsas de la feria y la cartelería de la feria están decoradas con sus ilustraciones porque la feria tuvo la buena idea de pedirle el cartel, que es esta maravilla de cartel que tenemos este año. Y bueno, y ahora nos ha sorprendido y nos ha hecho llorar a todos con Baños Pleamar, donde nos cuenta, bueno, a mí por lo menos me revela una parte de su vida, porque claro, yo conozco a Isaac de lo que él nos ha contado a partir de cuando él empezó a ser dibujante en el 2000, que no pudo, en Línea Laberinto, y luego sobre todo cuando empezaba YouTube, que yo empecé a conocer un canal de un chico que hacía pues, unos vídeos muy graciosos, cuando todavía ni siquiera YouTube pertenecía a Google. O sea, es verdad. En los tiempos en los que 5.000 suscriptores era como toda la vida, ¿no? Era increíble. Y luego, sin embargo, se nos transforma en un autor maravillosamente interesante y, como digo, en Baños Pleamar además nos cuenta una parte tan chula de su vida que nosotros mismos, el día que le tuvimos en la tienda para hacer la presentación del cómic, le sugerimos que siga haciendo más obras de ese Isaac Verso, ¿no? Donde nos cuente más cosillas de, bueno, para empezar, claro, con lo que él a veces en el canal de Twitch nos ha contado a todos de anécdotas de monologuista, es que tiene para contar realmente muchos cómics muy interesantes. Entonces, bueno, ya te digo, la idea surgió de tú mismo, que cuando nos hablas de Baños Pleamar o lo hacías de otras obras, ponías ejemplos en plan de lo que comentaba yo antes, ¿no? Con Madi, de la estrategia maravillosa que tiene el cómic de cómo salir de la última viñeta, que creo recordar que alguna vez has comentado que eso te lo comentabas con Jorge Jiménez, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Lo maravilloso que es la última viñeta al cambiar de página, porque el momento más crítico que tenemos todos cuando leemos un cómic es el paso de la página, porque ahí hay como un pequeño punto de ruptura. Pero Jesús, ¿me vas a dejar decir hola? Perdón. Es que con Jesús siempre me pasa lo mismo, que tenemos mucha confianza y nos ponemos a hablar, pero es que siento que no he saludado ni siquiera a las personas que están aquí. Me callo, así que os dejo con el invitado. No, tampoco es eso, es que antes de hablar tan a fondo de la narrativa, ¿vale? Porque ya estabas metiéndote en intríngulis muy concretas. Es un tema muy chulo. Es un tema muy chulo. Y además creo que es importante reivindicar el cómic como arte literario, aprovechando la Feria del Libro de Madrid. Pero antes de nada, quiero trasladar toda la emoción y toda la alegría que no me cabe dentro. Y mira que ya llevo muchos días viniendo a la Feria del Libro a firmar o a grabar alguna entrevista y no me acostumbro a ver este dibujo por todas partes, ver a todo el mundo en sus bolsas llevando esta ilustración o recortes puestos en diferentes estantes.
el niño que era yo, que represento en Baños Pleamar, que dibujaba sus cómics encima de una nevera donde ayudaba a sus padres con el negocio familiar, ese niño ahora mismo está, vamos, contentísimo, dando botes. Para mí es un sueño hecho realidad porque además siento que estoy haciendo lo que debo hacer, que es comunicarme a través de los dibujos y generar sensaciones, ya sea la sensación de la alegría de la lectura, ya sea la festividad de la feria o ya sea una historia de un índole más dramático como Baños Pleamar. Quiero de verdad dar las gracias de corazón a la Feria del Libro de Madrid y por pensar en mí y también gracias a todos los que hacéis posible que yo pueda dedicarme a lo que más amo, que es a contar historias con dibujos. Y nada, solo quería deciros eso antes de nada. Y ahora sí podemos hablar de narrativa, si Adelante. quieres. Que tampoco quiero que te calles y quiero que me hagas de apoyo, hombre. Claro, no, pero por eso ese era el apoyo. Lo que pasa que ha salido un poco largo, así que... Pero, en serio, me gusta que hables y que me... De hecho, dame cancha y le he pedido que me dé cancha porque estoy un poco agotado, que estoy haciendo una gira por todo el país firmando cómics y entre entrevistas... O sea, antes de ayer en Murcia... O sea, estuve en Murcia, tengo que recuperarme de eso. O sea, aquí dice, bueno, ola de calor, no sabéis cómo estaba en Murcia la cosa. Ayer estuve en Valencia y prácticamente no me he dado cuenta y ya estaba por aquí con entrevistas y con cositas y estoy más espeso de lo habitual. Pero la ilusión corrige la espesura, en mi caso. Y quisiera, como os decía, reivindicar el cómic como arte literario. Porque muchas veces... no sé si a ti te pasará en la librería, la gente considera el cómic un arte menor, ¿no? Un arte como, en plan, bueno, yo leo cómics o... hay gente incluso que le da un poco de vergüenza decir que lee cómics, como se considera, no tanto de niños, porque los niños no son los compradores de cómics, de manga más o menos sí, pero de cómics de otra índole no tanto. Sí que me da a veces cierta rabia que se considere como algo, una literatura que está por un escaloncito por debajo de lo que es los libros. Pero vamos a ver, al final es un medio artístico, un medio de comunicación. Igual que hay cómics más sesudos o menos sesudos, cómics más intensos o cómics más ligeros, también hay libros más ligeros, hay libros más sesudos y hay libros que son una cagada, igual que hay cómics que son una cagada. Al final es un medio de comunicación y de expresión literario. ¿Qué pasa con el cómic? Que además no solo narra con palabras, sino que narra con ilustraciones, pero no por decorar, no porque sea más fácil, sino porque la ilustración en el cómic es narrativa visual y se apoya en la imagen, en la forma de la viñeta, en la paginación, incluso en la propia línea que haces, transmitirá unos sentimientos u otros dependiendo de cada elección gráfica que hagas. El cómic no es un lenguaje visual, es un lenguaje narrativo. Y cuanto antes asimilemos el potencial literario que tiene el cómic, pues mucho mejor, porque nos lanzaremos a leer más cómics y seremos más felices. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, te sigo dando cue entonces. ¿Vale? Dame cancha, hombre. Quiero que estés a mi vera. De hecho, antes lo hemos hablado en la charla un poco de Madi por encima, en la anterior, sobre hablando de lo mismo, ¿no? De cómo se ve el manga, pero es lo que tú acabas de decir respecto a que hay gente incluso que se ha inventado la terminología de novela gráfica, que es lo que tú siempre comentas de que es un poco para gente acomplejada, o así por lo menos yo lo hago, esas palabras las hago mías, porque parece que por llamarlo novela gráfica va a ser como algo superior a llamarlo TVO o llamarlo cómic. Y bueno, pues estás en Francia y en Francia no tiene ningún problema en llamarlo bande dessinée o como lo pronuncian ellos de bien. ¿Qué significa bande dessinée? Pues ¿Alguien aquí en la sala que sea francés? O sea, en Estados Unidos el cómic es comic book. Aquí muchas veces la he llamado tebeos, que tampoco estoy en contra de la palabra tebeo, me gusta, que viene de la revista Tebeo. Aunque es una metonimia, eso es. Claro. Y en Francia se llama bande dessinée, que nunca he sabido bien qué significa. ¿Alguien sabe francés de aquí? ¿Nadie sabe francés? Banda dibujada o algo así. No vamos a seguir esta charla se corta hasta que sepamos
¿Qué significa bande dessinée? Bueno, dessinée es dibujado. Debe ser... Tira dibujada, a lo mejor. Algo así. Bueno, manga es otra forma de llamar al cómic. Hay gente que dice, yo no leo cómics, yo leo manga. Pero el manga es un tipo de cómic. De hecho, manga, originalmente, si no me equivoco, significaba algo así como dibujo raro. No sé si aquí hay alguien que me lo puede confirmar. Sí, por ahí sentada. Tenemos a alguien que sabe japonés. Pero creo que originalmente se denominaba como dibujo extraño o algo así. No sé si es cierto. ¿Sí? Es otra forma de llamar al cómic. Y bueno, y los italianos que lo llaman fumetti. ¿Fumetti? Por lo de los bocadillos, supongo, ¿no? Porque son en Italia el cómic se llama fumetti. Claro, yo creo que es por eso, por el Pero tema se de parece el lateral derecho del Milan. Fumetti. No lo sabía. Al final son cómics. Y es verdad lo que decía Jesús, que el término novela gráfica, que por cierto también lo inventó Will Eisner, sí que es una forma de llevarlo a una élite, ¿no? De hacerlo un poquito... No, yo me he comprado una novela gráfica. Compremos cómics. ¿Quién de aquí lee cómics? Me pica la curiosidad. ¿Alguien en la sala lee? Sí, bastantes personas leen cómics. Además, es que hay de todo tipo y todo género. Y un consejo... ¿Lees tebeos? Yo también leo tebeos. Claro que sí. Y un consejo que os doy, a quien no lea cómics, es que vaya a una tienda, como Akira Comics, por ejemplo, y pregunte al librero. Porque a veces me preguntan, ¿qué cómics leo? Yo no lo sé, pero el librero de tu barrio lo va a saber. Porque hay tantos géneros, te pasará, ¿no? Que viene gente y te dice, pues me interesan los cómics del género costumbrista, me interesa la ciencia ficción espacial, me interesan los cómics sobre paellas. Y seguro que sabes encontrar, seguro que hay cómics de paellas, seguro que sabes encontrar lo que necesitas. Somos los farmacéuticos del noveno arte, realmente. Somos prescriptores de ese tipo de lectura, o así debería de ser, quiero decir. O sea, al final la gente más o menos la conoces y si es una persona nueva le tienes que hacer una pequeña radiografía de sus gustos, inquietudes y tal, para que sobre eso conducirle a lo que quiere leer. Que bueno, que los compañeros que tienen librerías generalistas, que están aquí, por ejemplo, en la feria, hacen obviamente igual, pero quiero decir que al final el que vende libros o cómics en un establecimiento independiente funcionas así, claro. O sea, no es en plan de, bueno, pues te voy a dar esto porque digo yo que te va a gustar. No, primero tendrás que saber cuáles son los gustos, inquietudes y deseos de esa otra persona, qué es lo que un poco demanda, lo que le mueve, y ya sobre eso le recomiendas. Y claro, con toda la variedad que hay mucho donde elegir. Pues eso, que no lea cómics, que tenga, que vaya a la librería y diga, pues me gusta este género, y seguro. Además, de manga hay de todo tipo también, ¿eh? O sea, si hay algún género de cómic que tenga de todo, es que dices, quiero un cómic de gente que juega al voleibol disfrazada de oso y al mismo tiempo compiten con el espacio exterior con alienígenas hechos de paella. Existe ese género también en el manga. De hecho, la charla previa con Madi ha sido sobre eso justamente. ¿Cómo? En la charla anterior hemos estado hablando un poco sobre... De toda la diversidad. Claro, la diversidad que hay en el manga y la etiqueta falsa que trae de que parece que solamente son gente pegándose de peleas y tal, y que hay mucho más. Justo lo que dices tú, ¿no? Hay una variedad. Y es que también en el mundo del cómic tenemos diferentes tipos de narrativas que son realmente fascinantes. No sé si conocéis, por ejemplo, Joe Sacco. Joe Sacco es un dibujante de cómics que lo que hace es periodismo de guerra dibujado en los cómics. Y eso le añade una carga narrativa y emocional a las historias, porque al fin y al cabo no es lo mismo que tú leas un artículo de alguien que ha estado en la guerra de Sarajevo que ver cómo ha retratado a los vecinos, a los militares, porque en los rasgos, en el trazo, te dibuja una casa destruida como él la ha vivido, y eso es mucho más intenso muchas veces que una fotografía, porque es una cosa mucho más de sangre interior, de sentimiento, está trasladándolo con su trazo. Y, por ejemplo, leer cómics de Joe Sacco es leer un boletín de guerra, pero desde una perspectiva filtrada, mucho más artística de lo que estamos acostumbrados. O, por ejemplo, bueno, el cómic Maus también tiene Maus, que es el único cómic que tiene un premio Pulitzer, retrata el Holocausto a través de una familia convertida en ratones, haciendo una metáfora sobre los judíos y los nazis, que eso otro medio no lo podría conseguir, porque esa sintetización, animalización, para convertir algo terrible
en que entiendas gráficamente el simbolismo de una situación tan cruda, eso solo se puede conseguir en un medio como el cómic. Y de ahí que la narrativa del cómic para mí sea, lo voy a decir, el cómic es superior narrativamente a cualquier otro medio artístico que exista. Ni el cine ni los libros. El cómic les gana a todos. Porque en la literatura convencional no tienes la narrativa visual, pero es que en el cine tienes narrativa visual, pero estás limitado. Estás limitado por el presupuesto, estás limitado por la pantalla. En el cómic puedes poner viñetas verticales así de largas. En el cine la pantalla no se puede dar la vuelta y ponerse larga. Cómic 1, cine 0. Eso me da pie para preguntarte, y así entramos en el meollo de la charla. Por ejemplo, desde tu perspectiva, y así justamente podemos hablar de ello, ¿por qué tú, por ejemplo, prefieres utilizar el cómic como narrativa para contar algo como, bueno, también se podría aplicar a las anteriores obras, pero en el caso de Baños Pleamar, ¿no? O sea, eso, ¿no? ¿Por qué a ti, qué elementos te da precisamente la narrativa del cómic, que un poco lo acabas de apuntar, para poder elegirlo a la hora de contar una historia que es de tu vida y de tu familia y tal? A mí, lo que siempre me ha fascinado desde niño del cómic es el manejo del tiempo y cómo el lector es partícipe de la historia que estás leyendo. A mí en lo que más esfuerzos pongo cuando dibujo una historieta no es tanto en que sea bonita, que también se intenta que sea bonita, o que sea visualmente espectacular. Lo que más quiero hacer es que el lector pasee por las viñetas, se involucre, que sienta cómo pasa el tiempo. De hecho, no sé si sabéis que en el cómic hay un guardián del tiempo y lo tenemos siempre presente, pero lo ignoramos. En el cómic hay un señor llamado Guter, que es el espacio entre viñetas. Y hacemos ver que no existe, pero existe. No es solo las viñetas, es el hueco que hay entre ellas donde se genera la magia. Porque las viñetas no están juntas por una línea aséptica que las separe sin distancia. Hay una distancia. El fondo de la página es lo que marca el tiempo. Según la distancia que tengas entre ellas, pasará más o menos tiempo. Según la línea, como sea la línea que separa eso, puede ser que te transmita una vertiginosidad o que te transmita algo del pasado, según cómo lo manejes. El lenguaje del Guter, el guardián del tiempo del cómic, me fascina. Me fascina. Incluso puedes quitar el marco de la viñeta y que todo sea Guter. Y de esa forma, una imagen que sería cualquier cosa en cualquier momento, se eterniza para siempre. Imaginaos que hay en una página un montón de viñetas, pero la última no tiene marco, se funde con la página. Esa viñeta te impacta más, se queda para siempre ahí flotando en la nada. Estas herramientas, este manejo de el tiempo, el espacio, el hacer que el lector se involucre. Mira, ahí están poniendo una página que precisamente quité todo para eternizar ese... Bien, bien, muchas gracias. Eso es lo que me fascina del cómic. Y otra cosa fascinante del cómic es que solo necesitas trabajo, conocimiento del medio y tiempo y papel. Pero no necesitas 5 millones para que salga un dinosaurio. Si yo quiero que en mi cómic salga un dinosaurio, vaya si va a salir un dinosaurio. Van a salir 8 dinosaurios. Luego tendré yo el problema de dibujarlos y queden bien, ¿no? Luego digo, de hecho me ha pasado mucho en Baños Pleamar, que yo era mi propio guionista y decía, bueno, pues 3 páginas de un chiringuito de playa lleno de gente consumiendo todo tipo de comida y bebida. Y claro, escribirlo es una frase, pero dibujarlo no es una frase. Dibujarlo es documentarte, dibujar a este que se mueve así, en plan, qué cara le pongo a cada uno. Claro, luego no tienes la limitación del presupuesto, pero tienes la limitación de que en algún momento tendrás que entregar todo lo que estás dibujando y no puedes estar 5 años con cada página. Pero, si quisiera, salen dinosaurios. Y no va a venir ningún productor a decirme, es muy caro poner un dinosaurio. No es caro, será mi esfuerzo o mi pasión lo que determine si salen o no salen dinosaurios.
Por eso el cómic sigue ganando a todos los demás medios. Y además luego hay una cosa del cómic que es preciosa en cuanto a narrativa, que es el estilo gráfico. El dibujo, para mí, no es simplemente una representación formal de la realidad, es diluir la realidad y transformarla, simplificarla, convertirla en algo más simbólico. Por eso hay muchos personajes de cómic que lo que realmente son una simplificación de las formas que entendemos. Y así el mensaje llega mucho más directo al lector. Al final no estás atado a las normas de la realidad, porque la realidad es muy aburrida. En la realidad fotográfica todo es como es. Pero, ¿y si yo quiero que un personaje sea muy bruto y lo hago gigantesco, con unos brazos que no caben en la viñeta? Eso no podría encontrarlo en el mundo real. O si quiero que alguien parezca, no sé, parezca malvado, pues le pongo cara de rata. Una cara de rata ahí absoluta, pero que se le vea bien el hocico. Eso me lo puedo permitir en el cómic. Es deformar la realidad. Y además, el lector no va a encontrarlo nada extraño. Lo va a encontrar, pues, un recurso más narrativo. Porque podemos deformar a nuestro antojo lo que estamos haciendo. De hecho, en Baños Pleamar hay muchos personajes que los dibujo como simbolizando lo que son en lugar de lo que eran realmente, que es, al final la realidad pues es aburrida. Cómic 3, cine 0. Bueno, y lo que decía antes del tiempo, o sea, respecto de la lucha con el cine, también hay que recordar que el cine tiene un tiempo limitado, lo que dura la película, y esto lo ato con la larga presentación mía de antes, de lo del paso de página, ¿no? Que al final tú en el cómic puedes disgregar esa cantidad de tiempo como quieras y, por ejemplo, gestionar eso, ¿no? Cómo vas a pasar cada página, cómo el lector gestiona esa narrativa. ¿Me podéis prestar un cómic? Este chico tenía un cómic por aquí. Aquí tenemos más. Claro, no todos son virtudes en este fantástico arte literario y narrativo. También tiene sus hándicaps, sus problemas. Y el principal problema del cómic, bueno, el cómic tiene dos problemas narrativos fundamentalmente. El primer problema narrativo es que el lector se anticipa. Y los dibujantes tenemos que contar con eso. El lector es un cotilla. Sí, sois unos cotillas. Y si tenéis 2 páginas, vais a mirar la de al lado antes de tiempo, porque sois unos cotillas. Y nadie va a mirar una página como tapando la otra. Y es muy fácil que te anticipes y veas lo que va a pasar. Con lo cual, un quebradero de cabeza espectacular a la hora de hacer una obra larga es tener en cuenta que cualquier cosa que sorprenda al lector nunca puede estar en esta página porque se va a dar cuenta. Siempre tiene que estar al girar la página, como este es el caso. Entonces, esto, dicho así, suena como algo asequible, pero cuando eso depende de la maquetación de 200 y pico páginas y si una la cambias de orden, se altera toda la lectura del cómic, ahí empiezan los quebraderos de cabeza. Pero es que hay otro problema con el cómic y es la desconexión del lector. El lector está con la historia y está leyendo aquí, se ha anticipado a la siguiente página, hemos tenido cuidado de que no haya nada muy importante en la página impar, pero está leyendo y bueno, llega ese momento de... Y ahí ya has perdido. Claro, si tú estás viendo una película, no hay ningún momento en que se apaguen y entre un señor y ponga otro rollo de cinta. Eso sería, ¿verdad? Sería anticlimático. Pero en el cómic tenemos que lidiar con eso todo el rato. Tenemos que tener en cuenta que alguien estará continuamente girando una página y es medio segundo en el que no estás leyendo, no estás mirando y ni siquiera estás atento. Es que pasa cualquier cosa y ya te quedas así como... Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hacerle regalos al lector. Y los regalos son que cuando gire la página vea algo que le sorprenda un poquito. Si puede ser continuamente, aunque sean pequeñas sorpresas, pero que de vez en cuando diga, uy, entonces es como un condicionamiento positivo. Es a través de que la experiencia está siendo de cada vez que giras la página te llevas algo bueno, no pares de girar páginas, que vas a encontrar siempre algo que te sorprenda. Condicionamiento positivo. Pero es que además
tienes que jugar con que la última viñeta de esta página maldita a la que todo el mundo se anticipa te arrastre siempre, siempre a girar la página. Ya sea porque el texto te llama la atención o te dice que va a pasar algo, o ya sea porque simplemente el personaje está apuntando a la esquina con un gesto corporal. A lo mejor eso ya te está como animando a girar la página. Y es algo que hago muchísimo, muchísimo yo, que es intentar que esta última viñeta siempre tenga, de alguna forma, la intención de animarte o de decirte, gira, gira, que vienen cosas, ya sea por el texto o por el propio dibujo. De hecho, una cosa que no hay que hacer nunca es que la última viñeta te lleve hacia adentro, que es un fallo muy común en los cómics, que a lo mejor la acción esté mirando, algo tan sencillo como para dónde están mirando los personajes. Si están mirando muy radicalmente hacia adentro, estás cortando el ritmo de lectura. Y esto es lo que me apasiona de los cómics. Incluso dónde pongas los globos. La gente se cree que los globos se ponen al tuntún. En plan, aquí va un globo porque habla este personaje. Aquí va un globo porque habla este otro personaje. Pues no es así. Hay muchos preceptos y otro hándicap. Y es que tienes que poner el globo siempre a la izquierda y luego a la derecha, porque leerás de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre tiene que hablar primero el personaje que esté a la izquierda, porque si no se cruzarían los globos. Y ya sabemos, como aprendimos en Cazafantasmas, que no se pueden cruzar los rayos o pasan cosas chungas. Entonces, otro hándicap que tiene, es que tienes que medir siempre en qué posición están los personajes cuando hablan entre ellos. Y la forma que tiene el bocadillo, incluso el texto, qué fuente tiene. Todo eso es una galería infinita de posibilidades que hacen del cómic un arte, como he dicho antes, inigualable. Cómic y literatura 82 a 0, no sé por dónde voy. Cine 0. Y te estás dejando el color, que también... El color. Siempre te saco el tema porque tú eso lo gestionas muy bien y ahí hay mucho que contar también en cuanto a la estrategia de color. Es que el color son emociones. El color es emoción. El color no es decoración, el color es emoción. Fijaos, os voy a hacer un pequeño spoiler de Baños Pleamar, pero así os explico un poco mi relación con el color. Durante este cómic hay una pequeña reflexión acerca del dinero, acerca del malgasto del dinero, de los problemas económicos. Y todas las veces que sale dinero en el cómic, es un dinero un poco ficticio, porque es de un color como el de esta camiseta, este lila tan llamativo. Entonces, durante el cómic vas viendo que salen billetes y todos son de ese color tan llamativo, púrpura. De hecho, fijaos aquí, ¿veis? Aquí hay un momento en que se ven un montón de billetes y son todos púrpura. Y los pinto así porque quiero que el color diga cosas que no dirán ni los personajes ni el dibujo. El color te dirá la historia. ¿Por qué? Porque más adelante, esto es un poco spoiler, pero no tanto, los personajes se empiezan a comprar cosas y a malgastar el dinero. Y vemos que en las páginas empiezan a aparecer cosas lilas. Y sin que yo te esté diciendo que eso se ha comprado con ese dinero, sin que yo te esté escribiendo que eso se ha malgastado, al ver elementos de ese color, relacionas y dices, claro, es que se lo han comprado con ese dinero. Y esa es una forma en que el color te está contando una historia y no las palabras y no los dibujos, porque el color es pura narración. No es lo mismo que pongas tonos apagados que pongas tonos rojos, violentos, agresivos, o tonos pastel, que te darán cierta paz. El color es fundamental, para mí es fundamental, en lo que percibe el lector de una historia. Y los flashbacks también, otro tema interesante para contar. En los flashbacks, cuando uno hace un... Claro, uno hace un flashback en cómic. ¿Qué puede hacer en un flashback? Puedes ponerlo en blanco y negro, puedes ponerlo desaturado, puedes quitar el borde de la viñeta o puedes dibujarlo con otro estilo. Si lo dibujas con un estilo retro, también tienes un flashback. Al final, todo tiene que estar... De hecho, me pasa mucho que
me encuentro con chicos y chicas que dibujan muy bien, pero que tienen muchos problemas a la hora de hacer cómics. Y eso no es porque dibujes mejor o peor. De hecho, cada vez me interesa menos dibujar bien. O sea, creo que, de hecho, voy a decir más. Creo que dibujar bien es malo para los cómics. Sí, creo que el lucimiento, la filigrana, el querer demostrar que algo es bonito, al lector le da igual. Creo que el lector quiere sentir que le están contando algo, que es coherente el dibujo. Y muchas veces los dibujantes, yo creo, y me incluyo, nos puede la vanidad de demostrar que dibujamos muy bien. Y yo creo que eso va en contra de la lectura. Va a favor de que te digan, ¡qué bien dibujas! Pero va en contra de la lectura. Y tenemos que sacrificar ese ego, esas ganas de agradar, ser valientes y sacrificar nuestro lucimiento personal para que el lector disfrute más. Además, el lector, con cada viñeta está un segundo. ¿Para qué te vas a poner a lucirte para que digan, oh, qué bonito? Porque no lo van a hacer, van a pasar a la siguiente viñeta y luego van a volver a anticiparse. Dibujar bien, ojo, lo que digo, dibujar bien va en contra de los cómics. Ya me entendéis. Pero quiero decirlo así para que me lo pongan entre comillas. Que me pongan un tuit, Feria del Libro. Dibujar bien va en contra de los buenos cómics. Y que mis compañeros dibujantes digan, ¿qué dice este tonto? Bueno, tú de hecho, en Baños Pleamar, sin hacer spoiler, pero hay momentos en donde los fondos de las viñetas, los has enseñado brevemente, es un blanco. O sea, Claro. no luce el decir voy a poner un fondo muy detallado y tal, sino que concentras la narración en los personajes y a lo mejor no hay fondo porque no pretendes lucir o distraer la atención con ese fondo, sino simplemente con lo que está pasando. A ver, al fin y al cabo, y creo que estaremos de acuerdo con esto, lo que nos interesa, y esto lo hacía mucho Will Eisner también, es que Will Eisner, si no conocéis a Will Eisner, bueno, yo tengo en mi casa un cómic que es Contrato con Dios, de Will Eisner, firmado por Will Eisner. Cuando estuve en el Salón del Cómic de Barcelona, hice una cola de 35 semanas para que pudiera firmarme Will Eisner, y es mi gran referente. Mis dos grandes referentes a la hora de narrativa gráfica son Will Eisner y Carlos Jiménez. Al mismo nivel los pongo. Carlos Jiménez y Will Eisner, los grandes maestros de la narrativa gráfica. Y ambos coinciden en una cosa, y es que lo que nos interesa son los personajes. Es que a ti te pueden decir, mira, tengo una historia que sucede en un mundo increíble, lleno de criaturas tremendas, tecnología sin par y guerras por la libertad de, no sé, de un país ficticio lleno de detalles. Y no nos va a importar, o nos va a importar relativamente. Lo que nos importará es, y a una familia de ese lugar, que el padre de familia era así, la madre se comportaba de esa forma, tenían estas inquietudes, tenían estas características humanas, eso es lo que nos interesa. Y por eso en el cómic prima mucho, más que los fondos, que son también para ubicar y para dar sentido, o más que el mundo que les rodea, los personajes. Pero eso yo creo que pasa con todas las historias. Vemos las películas de Marvel, ¿no? Y hay gente que dice, ¿cómo es que triunfa tanto Marvel? Pues no triunfa por los grandes poderes o por el gran presupuesto. Eso está bien, eso es divertido. Pero lo que nos gusta es, vaya, Iron Man, qué pillo es. ¿Cómo es de pillo este hombre? O, mira Thor, qué fuerte, qué gracioso, o qué tonto es. Ver la personalidad de cada uno. Si todos tuvieran el mismo carácter, el mismo diseño y la misma estructura como personaje, nos aburrirían. Entonces, los personajes son el eje fundamental de todas las historias. Y el cómic sabe mucho de eso. Pero el cómic, además, tiene que reforzar eso en menos tiempo. O sea, tú tienes una viñeta para demostrar una acción, un sentimiento. Así que hay que exagerarlo mucho. Si en el cine un actor que está triste, está así, y ya pone las cejitas un poco así, y dices, está triste, si eso lo haces en el cómic, queda desangelado. Es como, pues no sé muy bien qué le pasa. Tiene las cejas un poco arqueadas. En el cómic, un tío triste está así.
En el cine, alguien que está, no sé, pidiendo un boli, está así en plan, dame un boli. En cómic es como, dame un boli. Todo tiene que ser muy exagerado. De hecho, decía también Will Eisner que el cómic se parece al teatro en el sentido en el que tienes que entender todo lo que está pasando desde muy lejos. Si ves al personaje desde lejos, y esto me lo decían mucho cuando hacía monólogos, si el de la última fila, que apenas te ve, entiende cómo te sientes, es que estás haciendo bien el trabajo. En el teatro tiene que ser así. Tienes que gesticular, tienes que enfatizar, y en el cómic también. A primer golpe de vista tienes que dar mucha información, porque al final no tienes muchas viñetas para que el lector entienda cómo es tu personaje o qué quiere. Me pongo a hablar, es que me fascina tanto esto. Bueno, yo al hilo de Will Eisner, mientras Isaac no haga una obra donde cuente todo esto dibujado, que tiempo al tiempo, tenéis todos en librerías y en bibliotecas la obra que se llama el cómic y el arte secuencial, que es del propio Will Eisner, donde justamente cuenta todo esto. Él, a través de ejemplos de su propia obra, básicamente cuenta esto, ¿no? Cuenta todo lo que estamos aquí hablando de la maravilla de los mecanismos narrativos que tiene, tan especiales y tan personales el cómic, y cómo se pueden aplicar para hacer una narración que es superior a una novela o a una película. Di que sí, los cómics son lo mejor. Es que son lo mejor, maldita sea. Que, por cierto, lo de novela gráfica, también hay que ser justos contándolo. Él se inventó ese término porque hasta ese momento en Estados Unidos el comic book, era una cosa pulp, de grapa, coleccionable, que luego se encuaderna, lo que queráis, pero a él le daba envidia la forma que tenía de publicar los cómics los europeos, que son álbumes, como sabemos, de 48, autoconclusivos, etcétera, con una obra de una madurez, etcétera. Y él es el que acuña ese término para su obra, que es Avenida Dropsy, Corazón de la Tormenta, en fin, todas las que tiene, donde él quiere contar en un formato y en una encuadernación distinto hasta lo que en ese momento se está haciendo en Estados Unidos. Y ojo, otra cosa que no hemos comentado de las herramientas narrativas del cómic. La narración del cómic, o sea, el elemento narrativo del cómic, cuando empieza a conectar con el lector, es antes de abrirlo. El formato. Porque habréis visto que hay cómics que son de este tamaño o que son más grandes. Quizá los más grandes nos invitan más a un mundo de fantasía y de bosques y de maravillas gigantescas. Igual un formato más chiquito como este te transmite más la sensación de una historia más íntima. Pero a lo mejor un formato así te transmite otro tipo de sensaciones apaisadas. El formato, o sea, el cómic es tan maravilloso que ya te está dando sensaciones, te está transmitiendo, evocando cómo es, solo con ver un poco el tacto de la página, que tampoco es casual. En este caso, por ejemplo, para el papel, madre mía, no sé si sabéis que hay una pequeña crisis de papel a nivel internacional, y madre mía, cómo sufrimos para sacar el papel adecuado que necesitábamos para esta historia. Porque era un papel agüesado, con un poco de texturita, con no sé qué. Yo también, que soy un poco tal. Y que ya arrastras casos previos también con claro, esto. Claro, fui muy tiquismiquis en ese sentido. Sí. Jesús se refiere a una vez que hubo una impresión de uno de mis cómics que casi me tiró por la ventana. De hecho, el segundo de Taxus, concretamente, sí. el que lo tenga. Pues. Pero obviamente se reparó y se hizo una edición. Pero la primera que me llegó a casa, madre mía, estaba yo súper contento. Llega aquí el segundo volumen de Taxus. Además, recuerdo que estaba hablando por teléfono y como, sí, me ha llegado Taxus, tal y cual, ábrelo. Lo abro, tal, veo la página, la primera y digo, uy. Era como tiznado. La impresión, había habido algún tipo de problema en la programación de colores y de lo que yo tenía en la pantalla a lo que se había impreso, no tenía nada que ver. Y me quedé en silencio y la otra persona al teléfono, Isaac, digo, espera. Me pongo a mirar páginas, había algunas que ni se entendía lo que pasaba. Digo, no. Y bueno, la otra persona me dijo, empecé a escuchar cajas volando, cogí la caja y dice, ¡ah, maldita sea! Llamé a la editorial, ¿sabes lo que...? Además, es que claro, si veis lo apasionado que soy con el cómic, os podéis imaginar cómo me sentía en ese momento. Llamé,
estoy llevando esta mierda a reciclar. ¿Me oís? A reciclar. Quiero que escuchéis cómo lo tiro en el bidón de reciclaje. Y esta vez, clonk, clonk. Es que, claro, dedicas un año de tu vida y siendo muy cuidadoso y mimando cada detalle y luego queda difuso, pues me enfadé un poco. Bueno, es una buena anécdota que resume lo que estabas contando, que el formato y el tipo de papel y todo donde se publica Claro. el cómic es importante y no es casual. Y luego está el factor que, por ejemplo, nosotros vemos en las librerías constantemente, que aparte de esto, y es que es una guerra de competencia entre unos títulos y otros. Cuando no es lo mismo tener una librería de libros donde solo hay 2 cómics, que bueno, son los 2 únicos que hay, que tener un sitio lógicamente especializado en eso, donde toda la exposición son muchísimos títulos de cómics, todos coloridos, todos muy bonitos, y ahí tienes que poner la novedad del que sea y tiene que destacar. Tiene que llamar la atención. Vale que el que lo quiera específicamente me va a decir, oye, yo vengo buscando Baños Pleamar de Isaac. Pues ahí lo tienes, muy bien. Pero, ¿y la persona que le puede llamar la atención y que no conoce la obra concretamente va a vérsela rodeada de otras muchas cosas que también son visualmente muy atractivas porque su departamento de diseño, de encuadernación y los autores también se han currado esa guerra de destacar en el estante. Y eso también es importante. Es verdad, la portada tiene que ser un gancho, pero tampoco puede ser mentira. O sea, puede ser muy tentador que buscar una portada muy llamativa y que luego el interior no se ajuste o no esté a la altura de lo que promete la portada. Entonces, muchas veces tienes que intentar no pasarte de... ¿cómo decirlo? Clickbait sería la palabra, ¿no? De llamar la atención, que no vaya por encima de lo que de ser honesto, de que al fin y al cabo estoy contando este tipo de historia. Entonces, cómo dibujes la portada además tiene que ser coherente con la temática. O sea, imaginaos que yo cojo Baños Pleamar y en la portada pues están todos en un plano contrapicado y con unas poses así, ¿no? Y pongo de fondo unas luces ahí y luego abres y están todos como en su casa tan tranquilos, ¿no? Pero claro, sería llamativo de entrada, pero no se correspondría el lenguaje visual con lo que hay en el interior. No sé cómo vamos de tiempo, porque Bien. sí que me gustaría hablar con la gente. Por el momento bien, pero podemos pasar a que la gente empiece a preguntar Sí, cosillas. a que mí me también así gustaría lo hacemos muy- que hablásemos un poquito Claro, claro. entre todos de nuestras cosas. ¿Quién quiere que romper el rompiéramos hielo? A ver. Mira, ¿Tenemos micro por ahí? Sí. tenemos un micrófono y todo. Empezamos por aquí detrás. Venga, vale. Aquí hay una colega de 11 años. ¡Anda! Hola. Ay, que ahora le da vergüenza, lo siento. Pues nada, mi vida. Eh, te pues, lo piensas. oye, dile la pregunta al... Sí que me gustaría, pero me da... a ver, Sí. hola, me llamo Sofía, tengo 11 años. ¡Ay, no! Tranqui, Muy bien, Sofía, no pasa Sofía, nada. ibas muy bien. Pero si te da vergüenza, pregúntaselo a ella y que ella nos lo traslade. Vale, tú cuando quieras nos preguntas. Nos caes muy bien, Sofía. A mí me has caído muy bien. Hola. A ver, según lo que has dicho, seguramente ya sepamos la respuesta, pero ¿tú crees que se puede adaptar el cómic al cine y que nos des ejemplos de buenas adaptaciones? Porque malas ya conocemos muchas. Watchmen, V de Vendetta, bueno. Y eso, que... Pues eso, adaptaciones. Mira, eso me lleva a un tema fundamental. Y es el clasismo. El clasismo. Ahí, toma. Parece que hay clases, parece que hay estándares, parece que hay niveles. Porque siempre se dice, este cómic se podría hacer una buena peli, pero nunca se dice, esta peli se podría hacer un buen cómic. ¿Por qué? Porque se da por entendido que una película está por encima de un cómic. De este cómic, ¡guau! Ojalá hicieran una buena peli. Pues te diré, no quiero películas de cómics. No las quiero. Cuando las veo como una curiosidad, como algo plan. Pero para mí,
el medio original en el que fue creada una historia es más que suficiente. No digo que sea ni más ni menos, es suficiente. Y tiene su idiosincrasia y tiene su forma. Bueno, también pasa con los libros, ¿no? Este libro sería una buena peli. No hace falta, ya es un buen libro. ¿Para qué necesitas que salga Mario Casas a interpretarlo? Si no se va a entender. ¿Para qué lo necesitas? El libro ya existe, pues disfrutemos de él. Y también pasa que como son lenguajes muy diferentes, muchas veces se pierde el mensaje. Eso pasa mucho con las obras de Alan Moore, que son llevadas al cine, y se pierde el mensaje porque son obras creadas para un medio en particular y que tienen su gracia en el propio medio en el que fueron concebidas. Y en el lenguaje del cine, pues se diluye por completo lo que pretendía el autor, porque es imposible, porque es otro lenguaje, porque es otro idioma. Entonces, tu pregunta me lleva a la siguiente reivindicación. Dejemos de decir, este cómic sería una buena peli, porque este cómic es un buen cómic. Si hacen una peli, yo cuando veo las pelis de superhéroes, para mí es un festival de cosplay, sin más. Veo gente disfrazada y digo, pues han disfrazado bastante bien, pero nunca consiguen evocarme lo que me evocó el cómic. Ni mucho menos hablemos ya de cómics más potentes y más profundos que cuando han sido llevados al cine es que se pierden por completo. Ni siquiera una película de animación tiene el mismo lenguaje narrativo y visual que tiene el cómic, porque no puede, porque es otro formato. Sí. Ah, se me oye. Sí. Ay. Watchmen, es que te pones a pensar, porque a ver, también cogieron a Zack Snyder, que madre mía, ya escoger a alguien para adaptar algo. Pero te pones a mirar todas las cosas que tiene Watchmen, de los capítulos, que justo en el capítulo 12 sea ahí con lo del reloj del fin del mundo. Bueno, permíteme que, para quien no lo sepa, Watchmen, que es un gran cómic, os voy a contar una curiosidad narrativa que solo se puede hacer en cómic. Watchmen, aparte de ser un cómic de superhéroes, es un cómic que critica el estatus sociopolítico de los 80 en Estados Unidos. Y habla muchas veces de la dualidad. Uno de los personajes tiene una máscara de Rorschach que está dividida en dos y que es simétrica. Os voy a decir una cosa que cuando yo lo descubrí me rompió la cabeza. El capítulo que hay en mitad de la historia, una historia de 300 y pico páginas, pues justo en la mitad hay un capítulo que se llama Terrible Simetría, que habla de ese personaje, cuya cara es una mancha simétrica. ¿Os podéis creer que ese capítulo, a partir de ahí, toda esa mitad del cómic es compositivamente simétrica a la otra mitad? Es decir, que todas las viñetas, las formas de las viñetas de esta mitad espejan las de la primera mitad. Así que todo el cómic está estructurado como una exacta simetría compositiva. Cuando descubrí eso dije, esto solo se puede hacer en cómic. Y podéis mirarlo, veréis que toda esta mitad es un espejo de la primera mitad en cuanto a disposición. Y eso lo coge tu amigo Zack Snyder, que te gusta no hace mucho, nada, como claro. todos sabemos. Claro, porque va de eso. Teníamos más preguntas. No sé si al final, por ahí atrás estaban... Es que están debatiendo si quieren preguntar o no. Este chico creo que también. A ver, vamos a conseguirlo. Venga, Venga, Sofía, bien. ponte de pie, mi vida. Hola, Sofía. ¿Cuál fue tú? ¿Cuál fue tu motivación para empezar en el mundo de la escritura? Ay, pues te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Mi motivación fue mi hermano mayor. Yo cuando era pequeñito, pues me gustaba mucho, bueno, me gustaba, también ten en cuenta una cosa, que cuando yo era niño no era como tú ahora, que tenemos un montón de cosas con las que entretenernos. No teníamos ni internet, ni móviles, ni consolas. ¿Te lo puedes imaginar? Eso existía, ¿eh? Así éramos. Entonces, para entretenernos, pues leíamos. Y me gustaba mucho leer. Además, aprendí a leer muy jovencito. Aprendí a leer con... ¿Sabes lo que es Mortadelo y Filemón? ¿Te suena? Pues Mortadelo y Filemón fue con lo que aprendí a leer. Y mi hermano mayor tenía un montón de cómics, tenía cómics de Asterix, tenía cómics de Mortadelo, de Zipizape, y yo le veía que estaba tan apasionado que yo decía, yo quiero ser como mi hermano mayor, yo también quiero leer. Entonces me ponía a su lado y me leía sus cómics.
De hecho, se los mejoraba. Y esto nunca me lo perdonará mi hermano. Porque cuando yo era muy pequeñito, a ver, no era tan consciente, era pequeñito, pequeñito, cogí un cómic de Asterix y dije, le faltan rayos láser. Y cogí un rotulador fosforito y empecé a dibujar rayos saliendo de todos los personajes. Y cuando mi hermano dio el cómic dijo, ¡no! Y yo, ¡lo he mejorado! Tete, ahora está mejor. Pero mi inspiración fue mi hermano, porque me parecía tan guay él y todo lo que hacía que me puse a escribir y a dibujar. Y me gustaba, ¿sabes lo que hacía? Hacía historias de mis compañeros de clase. Los dibujaba como superhéroes. Los llamaba los alummanes. Alumnos superhéroes, alummanes. En mi cabeza funcionaba. Y de hecho, fijaos, que en este cómic, en Baños Pleamar, tengo 2 páginas que están por aquí. Estas dos páginas de aquí, las dibujé cuando tenía 12 años. Las he restaurado y las he puesto dentro del cómic que he hecho ahora. Porque hay un momento en que se ve que estoy dibujando de niño y dije, ¿y si pongo páginas de verdad de cuando era niño? Y aquí salen 2 páginas de los alummanes. Así que eso, mi motivación fue que no tenía otras cosas con las que entretenerme y mi hermano. No. Pero tú te ponías a pintar, seguías dibujando. Al final tienes que dibujar lo que te apetezca, que nadie te diga lo que tienes que hacer y lo que no. Más grande de libros, que tengo como 2 baúles en casa y nadie se imagina todos esos libros, que los leo desde hace 5 años o más. No sé. Bueno, aquí tenemos pues, una futura. Di que sí, tú... Pues seguro que eres muy buena escritora porque tienes mucha gracia hablando y contando las cosas. O sea, todos mis amigos me preguntan, oye, ¿cómo tienes tanta imaginación? Entonces yo les digo, primera cosa que me ayuda, correr. Segunda cosa, en la cabecita poner una palabra clave, o sea, una palabra clave, una palabra random, y sacas esa palabra y ahí tienes otra inspiración. Y la tercera opción es solo de la imaginación. Estupendo. Un aplauso para Sofía, Sí, que por esta es una supuesto. crack. Listo, gracias, Sofía. ¿Más preguntas? Voy a por aquí. Oye, te deseo toda la suerte, de verdad. Sigue así. Tiene toda la pinta. Bueno, ¿quieres darle algún consejo para los pequeños No, que que empiecen sigas a así, escribir? que no dejes que nadie te cambie. Además,
Bueno, vamos a seguir como podamos. Cuéntame. Yo tenía dos preguntas sobre el cómic de Baños de Pleamar, de Sí. la narrativa que utilizas, que tengo curiosidad. Una es el personaje que compra Baños Pleamar, que entiendo que tenga forma de Kingpin, pero no entiendo por qué le cambian todo el rato las camisas, no sé Vale. qué simboliza. Y lo segundo es, entiendo el pasado de tus padres, que tenga ese estilo retro de dibujo, pero no entiendo por qué cambia el estilo en la cena familiar que hay casi al final. A lo mejor lo dibujó tu hermano Nono, no lo sé. ¿Quieres que te lo cuente? Quiero que me cuentes las dos Obviamente cosas. todo tiene un motivo. Como te decía, a mí lo que más me fascina de dibujar cómics es utilizar los recursos visuales para generar sensaciones. Y me gusta mucho, voy a empezar por el final. Has dicho, la cena familiar se ve diferente. Es que es exactamente eso. Toda la historia sucede en una época mágica de mi vida. En una época que quiero que sea especial, única, irrepetible. La cena familiar es años después. Entonces, en esa cena no hay marco de viñeta, la línea es diferente y no hay sombras. Es todo color plano. ¿Por qué? Porque quiero que sientas que nada volverá a ser como era. Que tú estás viendo que ahora seguimos aquí, seguimos con nuestras vidas, pero hay algo que ha cambiado para siempre. Ya no somos iguales, ya nada se ve igual. Ya no es el mismo ambiente, el mismo ecosistema. Por eso está dibujado diferente. Son las dos únicas páginas que están dibujadas en digital y es con esa intención. Además en digital, que es como más de hoy. Lo de Kingpin, quiero que todos los villanos que salgan en el cómic, la gente mala, como soy un niño que está viendo eso, creo que el niño simplifica a la gente mala y los equipara en su cabeza a malos de las historias que lee. Entonces, si a lo mejor ve un toxicómano, no ve un toxicómano, ve un vampiro. Si a lo mejor ve un estafador, ve a Kingpin. Entonces es una forma en la que el niño simboliza y simplifica la maldad. Porque cuando somos niños la maldad nos cuesta un poco de comprender. Y tendemos a entender la maldad como, bueno, pues serán villanos, porque son malos. Cuando somos mayores ya tenemos los matices, tenemos los peros y tenemos un montón de formas de incluso justificar algunos actos. Pero cuando somos niños los malos son malos. Y de esa forma lo simplifico. Y le cambia la camisa todo el rato porque quiero que sea muy sospechoso desde el primer momento en que lo ves. Pero algo está mal con este personaje. Además, cambiar la camisa tiene que ver con ser falso, ¿sabes? Con alguien poco de fiar, con alguien que va cambiando de camisa, que ahora es una cosa y luego es la otra. Y por eso le hacía que la camisa, quería que fuera como algo disruptor, algo que está ahí vibrando raro. Me gusta mucho que me hagas estas preguntas porque es que le doy muchas vueltas a que sea por un motivo. Muchas gracias. Nada. Buenas. Hola. A mí me ha encantado la expresividad de las caras. Es de lo que más me ha fascinado el cómic y no sé si lo estoy equiparando erróneamente a una obra que leí mucho en mi infancia y me ha transmitido esto otra vez, que es Calvin y Hobbes, de Bill Watterson, porque la expresividad que tienen carece del globo ocular, o sea, son los puntos lo que muchas veces transmite mucho más. Y no sé, quería preguntarte por qué inspiraciones hay detrás de ese estilo artístico para las expresiones faciales y para las caras. Pues fíjate que efectivamente es algo a lo que le di muchas vueltas. Y también quería retrotraerme un poco a los cómics de mi infancia, que eran más simples, más sencillos, más simbólicos en cuanto a la expresividad. Mira, me volví tan loco con los ojos. Al principio, de hecho, redibujé muchas páginas porque al principio los dibujaba con globo ocular. Y llegó un punto que dije, no me acaba de cuadrar, no es lo que quiero transmitir. Y entonces pasé a los puntitos. Los ojos son como dos puntitos sin más. Pero ¿qué pasó? Que como no estaba acostumbrado a dibujarlo así, al principio me quedaban súper raros. Y no sabía cómo hacer para que estuvieran vivos, porque era gente que estaba todo el rato así. En plan, sí, ¿cómo estás? Yo bien, aquí con mis cosas, ¿no? Y entra otro personaje, hola Manolo, ¿cómo estás? Bien, vámonos a dar una vuelta. Y eran como gente que no tenía alma. Y fue darle vueltas a hacerlo un poco más elíptico, a darle un color de relleno o no, más juntos, más separados,
que pudieran moverse. Porque claro, cuando haces dos puntitos, esos puntitos están siempre fijos o como dos botones o se pueden mover por la cara. Al principio los movía por la cara y quedaba súper raro porque era como si tuvieran los ojos pegados aquí al lado. Y me generaba algo que tenía que ser simplificar, me generaba un montón de problemas. Y le di muchas vueltas hasta encontrar lo que quería, que era que expresasen todo lo posible con la mínima información. Y efectivamente, Calvin y Hobbes puede ser una buena referencia, pero tantísimos cómics de... Es uno por tantos, o sea, Dilbert, Sí. por ejemplo, también Claro. se nutre, todos de esa época. Entonces, Además tiene me ha gustado este mucho. rollo retro que le quería dar también. Pero fue un quebradero de cabeza. O sea, tengo páginas que algún día que me da vergüenza enseñarlas. De gente con los ojos así, ¿sabes? O gente mirando al frente todo el rato que no sabes muy bien qué les pasa. Eso, un corte del director o algo así. Sí, en plan, el corte de la vergüenza voy a sacar. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas. Buenas. ¿Hay algún motivo por el que tus bocadillos sean cuadriláteros? Pues sí. Ay. De hecho, no lo son todo el cómic. Hay 4 páginas en las que son ovalados, como son los bocadillos clásicos. Y son las páginas que homenajean a Bruguera. Entonces, yo siempre los hago cuadrados, porque me cuadra mucho. Es que vi que Loisel, que es un autor que me encanta, los hacía cuadrados y me gustaba mucho porque podía trazar la línea. Creo que tiene que ver con mi personalidad. O sea, yo soy de ángulos más que de curvas. O sea, creo que todo es personalidad en el cómic. Es tu identidad, que puede ser muy diferente de un dibujante a otro. Entonces, yo creo que mi trazo tiende a ser más ángulo que curva. Incluso la fuente de escritura, cuando escribo, es más anguloso que redondeada. Entonces, cuando yo hago óvalos, siento que no estoy siendo yo del todo. Siento que va en contra de mi naturaleza, que es angulosa estéticamente. Así que entre que Loisel lo hacía y le quedaba muy bien, y que yo probaba y decía, es que me cuadra mucho con mi trazo, creo que le daba coherencia visual a mi estilo, hacerlos cuadrados. Pero es que además, como hay un momento en que tiene que cambiar el estilo narrativo a otro, ayudaba a que contrastase. Porque si de repente ves que cambia la fuente y cambia la forma de los bocadillos, no te queda ninguna duda de que ha cambiado algo por algún motivo. Entonces, también iba por ahí. Pero sobre todo es por coherencia estética. Decía Moebius que para él era una aberración que hubiera rotulistas. Que ¿cómo puede haber gente que rotule los cómics, que no sea el propio autor? Porque el trazo y la forma tienen mucho que ver con lo que estás transmitiendo visualmente al lector. Pues simplificadamente porque me pega más, me siento más cómodo, siento que soy más yo. Incluso el rabito de los bocadillos también tiene que ver con eso. Que por cierto, cometí un error, y es que mientras estaba haciendo el cómic me vi directos de El Torres, que es un guionista español y que es un obseso de los bocadillos, y hace directos explicando: el bocadillo un poquito más a la izquierda tiene más sentido porque si lo pones más cerca del personaje hay demasiado aire, entonces el ritmo de lectura se dificulta. Y yo ya me empecé a volver loco, en plan, que lo estoy haciendo todo mal. Porque lo puedes ver, ves un directo de él y está 10 minutos moviendo un bocadillo en plan, si se pusiera más a la izquierda sería un desastre, no hubiera quien lo leyera. Y yo, no, el mío está muy a la izquierda, no, Dios. El rabito del bocadillo siempre en el centro, nunca en el lado, que apunta al personaje, que no haga aristas raras si no es porque está transmitiendo nerviosismo, sino que sea una arista corta porque elude a la tranquilidad. O sea, de repente era como, no, el mundo de los bocadillos es muy complejo. De hecho, hay libros específicos de cómic que tratan sobre cómo ubicar los bocadillos y por qué se ubican de una forma u otra. Es todo un mundo. Sí. ¿Tienes algún consejo para la constancia a la hora de dibujar? Porque a mí me pasa mucho que para ponerme a practicar, cuando empiezo ya puedo estar un montón de horas dibujando, pero lo que viene a ser ponerme, a veces tardo un montón de días en pillar las ganas. Claro. Es que realmente eso es lo complicado. La constancia es lo complicado. Pero es que
Fíjate, es una cuestión de quién quieres que gane. O sea, si nos ponemos a pensar en cosas tan intangibles, vamos a ir a realidades. Hay cosas intangibles, como el talento. El talento es un intangible. El talento es algo que no sabemos si existe o no. De hecho, yo estoy en contra de la consideración de que exista algo como el talento. Entonces, el talento no va a ser nunca una victoria. El talento no te asegura nada. Ni siquiera sabemos si existe. Así que descartamos el talento como garantía de conseguir lo que queremos hacer. El esfuerzo. Sí, pero el esfuerzo puede diluirte. O sea, yo voy al gimnasio un día y levanto 50 kilos 20 veces y estoy haciendo mucho esfuerzo, pero me vuelvo a casa lesionado y no estoy más cachas en absoluto. Así que el esfuerzo también es relativo. El esfuerzo tampoco es garantía de éxito. No, no lo es. Podemos dedicar 20 horas a una cosa en un arranque de ganas y eso no nos garantiza el éxito. Lo único que te garantiza resultados es la constancia. Y tienes que tenerlo muy en cuenta y tienes que saber que no hay otra. La constancia es la única garantía que tienes de conseguir aquello que quieres hacer. Y además, es que la constancia se puede trabajar de muchas maneras. ¿Cómo lo hago yo? Pequeñas metas. Si nos ponemos grandes metas, se nos hace una montaña eterna. O sea, de repente dices, quiero escribir un libro de 1000 páginas. Y estás en la primera frase, la primera letra. Y dices, 1000 páginas, claro, se te hace eterno. Crees que nunca lo vas a conseguir. Es lo mismo que si quieres ponerte cachas. Volvemos al ejemplo del gimnasio. O si quieres, no sé, cualquier cosa que requiera mucho tiempo. Si piensas a largo plazo, te vas a frustrar. O vas a tener momentos en que te apetezca y momentos en que no. ¿Por qué? Porque no estamos dándonos recompensas y no parece que estemos consiguiendo grandes cosas. ¿En qué forma se puede combatir esto? En ponerte metas chiquitas. Yo cuando hacía el cómic, que era titánico acabar con todo esto, decía, hoy quiero acabar media página. Es lo que quiero hacer hoy. No estoy pensando en las 200 que haré. No estoy pensando en... Hoy quiero colorear, en esta mañana habré coloreado una página entera. Y es lo que habré hecho estas 6 horas de esta mañana. ¿Y qué pasa? Que como has cumplido con lo que querías, tu cabecita y tu corazón te dicen, bien hecho, colega, lo has conseguido. Sin embargo, si estás pensando en, bueno, pues me quedan 300, tu cabeza te dice, uff, no has conseguido nada. Entonces es bueno ponerse pequeñas metas que luego se convertirán en algo muy grande y cuando menos te des cuenta has conseguido algo que parecía inalcanzable. Ponte pequeñas metas. Intenta conseguir pequeños logros porque sentirás una recompensa interior. Así funcionan los videojuegos. Gamifiquemos un poco nuestras metas, ¿no? Los videojuegos, ¿cómo funcionan? Un videojuego no te dice, bueno, este videojuego Dark Souls, va de que tienes que matar a un boss que saldrá dentro de 3 semanas. Durante estas 3 semanas tienes que estar con el personaje mordiendo musgo. Dices, pues, ¿qué coñazo? O sea, sé que al final mataré a ese boss, pero no quiero estar 8 horas comiendo musgo. ¿El juego qué hace? Te dice, bueno, de camino para allí hay un mini boss, hay un mini reto, puedes saltar esto a caballo y cuando lo saltas dices, lo he conseguido. Y te da pequeñas recompensas que tú entiendes como pequeños logros. Y a la larga te satisface y tienes más ganas de seguir adelante. Pequeñas metas es la forma de conseguir grandes metas y saber siempre que la constancia es la única garantía que tenemos de conseguir lo que queremos. ¿Sí? ¿Alguien más? Mira, aquí tenemos un muchacho. Buenas, me gustaría si podías contar algo más de cómo ha sido el proceso de documentación para el cómic. ¿El proceso de documentación. ¡Uy! De cómo es volver a la infancia de uno y luego de cara a la narrativa, los choques entre memoria, la visión del niño que representas y la realidad, cómo te decidías o cómo... Fíjate, una cosa en la que no pensé cuando me puse a documentarme es, bueno, voy a retratar un restaurante en los años 90, y me pongo a mirar fotos de cómo eran los restaurantes, familias comiendo,
pues comedores gigantescos y mucha gente pues con la paella, con la sangría. Y lo primero que me di cuenta es, ¡ostras! Está todo el mundo fumando. O sea, son pequeños detalles en los que no piensas. Y lo ves como muy violento de repente. Y veía familias con niños como fumando. Y digo, ¡ostras! Claro, y ya te ubicas en un contexto que dices, ojo, es que hemos cambiado mucho. Quizá una de las cosas que más me han impactado, no tanto a nivel familiar sentimental, sino social, es indagar en los 90, que tampoco hace tanto, o sea, hace pues 30 años, y ver que somos muy diferentes. Y también socialmente, nuestras relaciones, la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros, ha cambiado muchísimo, yo creo que a mejor, espero que a mejor, en muchas cosas. En otras quizá había ciertas ventajas que no sé yo hasta qué punto eran beneficiosas, pero desde luego hemos evolucionado y hemos cambiado mucho. Desde luego ya no fumamos delante de los niños en la comida familiar. Bueno, mi profesor de matemáticas fumaba en clase. Fumaba en clase. Venía y decía, bueno, el ejercicio me echaba el humo a la cara. Y era lo más normal del mundo. Se fumaba en los aviones. Se fumaba en los aviones. O sea, hemos cambiado mucho. Entonces, cuando te documentas, pues encuentras cosas fascinantes. La ropa. Claro, te pones a ver cómo se vestía la gente y te hace pensar mucho en... Es que somos muchas veces esclavos de la estética de una forma que se nos escapa, ¿no? Y entonces yo veo toda esa gente. Claro, me documenté, por ejemplo, hay un momento en que hay una fiesta nocturna y busqué mucha documentación de cómo se vestía la gente para ser guay. Y vaya pandilla de payasos que éramos todos en los 90 vistiendo. O sea, era ridículo, pero absolutamente ridículo. Sin embargo, todo el mundo era como, soy el más guay. Y eso me hace pensar, cuando me vea dentro de 30 años, me veré vestido como un payaso seguramente, ¿no? Nos veremos raros. O sea, yo veía a esa gente con el pantalón por aquí, con las sombreras. Las sombreras en plan, las sombreras, tío, soy la mejor, soy el mejor. Y dice, madre mía, entonces, documentarte también sirve para ambientarte un poco, pero también te sirve para pensar en cómo estamos ahora y en cómo seremos. Que yo creo que una de las cosas, de las mejores cosas que hay en eso de revisitar el pasado es aprender no de cómo éramos, sino de cómo podemos llegar a ser, ¿no? En el pasado encontramos las claves de hacia dónde vamos, porque vemos una evolución. Y luego hay una cosa también que es muy delicada, y es que me puse a investigar sobre mi familia. Porque yo conocía cosas que vi siendo niño, pero hay cosas que se me escapaban. Y preguntaba a mi hermana, preguntaba a familiares o a amigos de familiares cómo eran cosas que se me escapaban, que yo como niño no es que no viera, es que me las escondían muchas veces o no me las querían contar porque a un niño pequeño no le cuentas según qué cosas. Y es muy curioso porque cuando yo empecé a escribir esta historia pensaba que la historia de mi familia era una. O sea, la historia del restaurante tenía un final, pero documentándome me dijeron, esto no es lo que pasó realmente. Y me di cuenta de que había estado toda mi vida engañado, porque como era un niño, me habían escondido lo peor, me habían protegido. Y cuando yo me puse a documentarme, me dijeron, pues te vamos a contar lo que de verdad pasó. Y fue como, no puede ser. Y en ese momento dije, esto es muy bueno para la historia, pero muy duro para mí. O sea, a nivel personal, era un golpe. Y a nivel familiar era, voy a contar esto, que es realmente, para mí es demoledor. Y lo he descubierto a mis 40 años, no a los 12 cuando pasó. Y al final imperó la historia. Era bueno para la historia. Si no hubiera sido bueno para la historia, no lo hubiera puesto. Pero es curioso, porque si nunca me hubiera puesto a escribir lo que pasó, nunca hubiera llegado a descubrir la verdad que me habían ocultado siendo niño. Así que te puedes imaginar que la documentación fue un proceso muy intenso. Creo que estamos mal de tiempo ya. ¿Da tiempo para una más o cortamos aquí ya? A las 9:30 se apaga la feria y los micrófonos también. O sea, que queda tiempo para una pregunta más. Alguien breve. Voy. Una cosita breve. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, por favor. El sentido de la vida. Respecto a todas las anécdotas que hay ilustradas
cosas como la del pulpo, Panzamán, etcétera. ¿Cuántas de ellas son tal cual pasaron y cuántas son exageraciones de recuerdos? O sea, tengo curiosidad por saber cuántas de verdad pasaron realmente así. Todo lo que cuento pasó, pero no pasó como lo cuento. Me explico, ¿no? Por ejemplo, lo de Panzamán, no dibujé a Panzamán, pero en la historia no tenía sentido lo que dibujé. Le dibujé cagando. O sea, hay un momento en que un personaje, yo de niño le dibujé como un superhéroe con panza, pero en la realidad dibujé a esa persona haciendo caca porque me dio por ahí. ¿Qué pasa? Que eso en la realidad era gracioso, pero en el contexto de la historia era como demasiado chocante, en plan, ¿por qué lo dibujas cagando? Entonces preferí hacer Panzamán, que simbólicamente era lo mismo, te he dibujado con una gran panza, te he dibujado haciendo algo ridículo, pero, o sea, por eso te digo que todo lo que cuento pasó, pero no pasó como lo cuento. Lo adecué a que la historia tuviera coherencia. Por supuesto, era pues eso. Sí, es una buena pregunta y reflexión. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por haber venido a la charla de Isaac. Muchas gracias.